¿Alguna vez has sentido en tu alma el eco de algo perdido, el anhelo de una conexión que parece demasiado antigua para recordar? Un profundo deseo de caminar en un lugar donde la presencia de Dios no es solo una creencia, sino una realidad sentida, escuchada y vivida a cada instante. Si tu corazón anhela redescubrir esta intimidad original y comprender el camino de la humanidad a casa, entonces no has llegado aquí por casualidad. Esta es una invitación a un viaje más profundo. Suscríbete en canal Caminos Cristianos y caminemos juntos por los senderos sagrados de la historia, explorando los encuentros divinos que forjaron nuestro destino y que aún hoy susurran a nuestros espíritus, llamándonos más cerca del Padre. En el principio, antes de que la primera sombra de desconfianza rozara la creación, el tiempo no se medía por días, sino por encuentros con el Creador. El jardín del Edén latía con una vida que la humanidad apenas puede imaginar hoy, una perfecta armonía entre el cielo y la tierra. El aire no solo transportaba el aroma de las flores y el sonido de los ríos, sino la esencia misma de la presencia de Dios. Para Adán, el momento más sublime del día era la brisa, esa suave brisa que recorría el jardín al anochecer, pues era el presagio inconfundible. No sentía miedo, solo una serena expectativa, una alegría pura que llenaba su ser al oír los pasos del Eterno, acercándose entre los árboles para su conversación diaria. Un padre que venía al encuentro de su hijo. La comunión no era exclusiva de Adán. Eva compartía esta misma intimidad sublime y juntos aprendieron el significado de la creación directamente de la fuente. Sus conversaciones con Dios no eran interrogatorios sobre reglas o doctrinas, sino diálogos vivientes sobre la existencia misma. El Creador les preguntaba sobre los animales que habían nombrado, las frutas que habían probado y las maravillas que sus ojos descubrían cada día. No hubo la menor vacilación en sus respuestas, pues la vergüenza era una emoción inexistente. Sus corazones y mentes eran un libro abierto ante el Padre, y cada palabra intercambiada era un hilo de oro que tejía una relación de amor puro, confianza absoluta y propósito compartido. Era la esencia de la vida en su estado más perfecto. La presencia del Eterno en el jardín no se manifestó con el esplendor abrumador que consumiría montañas en el futuro, sino con una gloria accesible, a la medida de las capacidades de sus hijos. Vieron a Dios cara a cara, una expresión que denotaba una claridad y cercanía que prescindía de intermediarios. La luz que emanaba de él no cegaba, sino que reconfortaba. Su voz no resonaba con el poder que estremece los cimientos de la tierra, sino con la claridad de las aguas puras, transmitiendo sabiduría y un afecto insondable. No había necesidad de inclinarse de terror, pues el amor perfecto que los envolvía expulsaba todo temor. La santidad de Dios no era una amenaza para su pureza, sino para el entorno mismo en el que respiraban y vivían. En ese estado original, la mente humana funcionaba en perfecta armonía con la voluntad de su Creador, libre de las fracturas de la ansiedad y la sombra de la codicia. Adán y Eva desconocían la angustia del futuro ni la carga del arrepentimiento, pues vivían inmersos en un presente continuo, colmados de la suficiencia de la comunión divina. La labor de cultivar el jardín no era una carga, sino una extensión de la alegría creativa de Dios, una cooperación armoniosa con la tierra que les había sido confiada. La única prohibición que recibieron, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no la percibieron como una restricción, sino como una simple señal de la confianza que regía su relación con el Padre, un único punto de referencia en un universo de libertad y amor incondicional. El sonido que delimitaba la labor del día y el descanso de la noche era el sonido de los pasos de Dios. No era un ruido terrenal,
sino una vibración que parecía emanar de la esencia misma de la realidad, un anuncio que apaciguaba a toda criatura viviente. Para Adán y Eva era la melodía más familiar y esperada, la señal de que había llegado la plenitud del día. Este sonido era la materialización de la promesa de que no estaban solos. Era la confirmación audible de su pertenencia, la certeza de ser vistos, conocidos y amados por aquel que los formó. La llegada de Dios no era una visita, era un regreso al centro de su existencia, el momento en que todo encontraba su verdadero y más profundo significado. Incluso en los cielos, entre las huestes angélicas que servían ante el trono del Altísimo, esta relación se observaba con reverencia y santo temor. Que el Dios cuya gloria era la luz de los mundos y cuya palabra sustentaba el cosmos, decidiera despojarse de su inaccesible majestad para caminar sobre la hierba y conversar con seres formados de polvo, era el misterio más profundo del amor divino. La intimidad del Edén no era un mero capricho del Creador, era el propósito central, la joya de la corona de toda la creación. La humanidad fue diseñada para la comunión, para ser el receptáculo y reflejo del amor relacional de Dios de una manera que ninguna otra criatura, terrenal o celestial, podría serlo. El jardín era, por lo tanto, el primero y más sagrado de los templos. Esta comunión física diaria representaba el estado ideal, la armonía perfecta para la cual la humanidad fue diseñada. La alegría de Adán y Eva no era una emoción pasajera, sino la atmósfera misma de sus almas, una consecuencia natural de vivir en la fuente de toda vida. Todo en el Edén, desde la obediencia voluntaria hasta la ausencia de miedo, se sustentaba en esta conexión inquebrantable con el Creador. Este era el hilo conductor que conectaba el cielo y la tierra. Sin embargo, esta perfección, aunque real y gloriosa, pendía del eje de una elección, la libertad consagrada en el corazón humano. El futuro de toda la creación dependía de una decisión que aún flotaba silenciosa bajo la sombra de las ramas del único árbol prohibido. Entonces el silencio se rompió, no por una tormenta ni un terremoto, sino por una elección susurrada. Un acto de voluntad que resonó por toda la creación como una nota discordante en una sinfonía perfecta. En el instante en que comieron el fruto prohibido, algo fundamental se rompió, no solo dentro de ellos, sino en la misma trama de la relación entre el cielo y la tierra. Sus ojos se abrieron, como la serpiente había prometido, pero no a una divinidad autónoma. Se abrieron a la desolada desnudez de sus propias almas, ahora despojadas de la gloria de Dios. Por primera vez sintieron el agudo escalofrío de la vergüenza, una profunda vulnerabilidad que les hizo verse el uno al otro y a sí mismos como seres defectuosos, expuestos e irremediablemente rotos. Y entonces, en el frescor del día, regresó el sonido familiar. Los pasos de Dios se acercaban, pero la melodía que una vez les había traído una alegría indescriptible ahora sonaba como el redoble de un tambor de juicio, cada paso martilleando la nueva y terrible conciencia de su transgresión. Un temor primordial, una emoción previamente desconocida, inundó sus corazones, paralizándolos. El amor que una vez los había atraído a la presencia del Padre, ahora los repelía con una fuerza abrumadora. En un acto de desesperación instintiva, corrieron. Buscaron refugio en los árboles más densos, tratando de ocultar su desnudez física, pero en 1900, realidad, tratando en vano de ocultar la mancha indeleble que ahora marcaba sus almas de la mirada omnisciente de aquel que era la luz misma. El Creador ya conocía la ubicación física de sus criaturas. El follaje del jardín no era obstáculo para su omnisciencia. La voz que resonaba entre los árboles llamando, «Adán, ¿dónde estás?»,
No era una pregunta geográfica, sino sobre su condición espiritual. Era la primera pregunta de la gracia en un mundo caído, un sonido de búsqueda, no de acusación. En esa interrogación se encontraba el lamento de un padre cuyo corazón sentía el dolor de la ruptura, la tristeza de la intimidad rota. La pregunta significaba: ¿en qué estado te has metido? ¿Por qué este abismo ahora entre nosotros? ¿Dónde está ese hijo que una vez corrió a mi encuentro? Era una invitación al arrepentimiento, una oportunidad para que Adán confesara su caída y buscara el camino de regreso, aunque no supiera cómo. La respuesta de Adán, sin embargo, reveló la profundidad del daño. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo había reemplazado al amor y la responsabilidad dio paso a la acusación, primero contra Eva e indirectamente contra el mismo Dios que se la había entregado. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. La armonía se rompió, la unidad se hizo añicos y el veneno de la desconfianza corría ahora por las venas de la humanidad. La sentencia que siguió no fue un acto de venganza, sino una declaración formal de las inevitables consecuencias de desconectarse de la fuente de la vida. El dolor, el trabajo duro y la muerte física eran ahora el sello distintivo de un mundo que había elegido su propia soberanía. Ante su desnudez expuesta, la primera reacción de Adán y Eva fue tejer hojas de higuera para sí mismos. Este fue el primer acto de la religión humana, un intento de cubrir la propia vergüenza con las propias manos, de remendar una fractura espiritual con una solución terrenal y perecedera. Pero las hojas se secaban, se rasgaban y ante la santidad de Dios eran completamente inútiles. El abismo que el pecado había creado no podía ser salvado por un puente de vegetación. Así, en medio del juicio, Dios realizó el primer acto de misericordia redentora. Para que hubiera una cobertura duradera, algo tenía que morir. Por primera vez, la sangre de un ser inocente se derramó sobre el suelo de la tierra, no por accidente ni depredación, sino por decreto divino para cubrir la culpa humana. Dios mismo, Él, pues que acababa de dictar sentencia, se inclinó como un padre compasivo, tomó las pieles de los animales sacrificados y confeccionó túnicas para Adán y Eva, vistiéndolos con sus propias manos. Este acto fue una declaración profunda y silenciosa de que la solución al pecado humano vendría de Dios mismo, no de la humanidad. Demostró que su justicia exigía un precio, pero su amor ya estaba pagando. Al vestirlos, no borraba las consecuencias, sino que los capacitaba para sobrevivir. Era la promesa velada de que aunque se perdiera la comunión cara a cara, su cuidado activo y su plan de reconexión nunca los abandonarían. Pasaron los siglos. La humanidad, ahora dispersa por la tierra, vivía bajo un cielo que parecía distante y silencioso. El recuerdo de la comunión física con Dios se había convertido en una leyenda susurrada, reemplazada por el humo de los altares y la esperanza de una palabra divina desde lejos. Fue en este mundo, marcado por la separación, que Dios decidió una vez más tender un puente. En el calor abrasador del mediodía, cerca de los robles de Mamre, el patriarca Abraham se sentó a la entrada de su tienda. En un momento en que toda la vida buscaba refugio del sol, 3 hombres simplemente aparecieron ante él. No hubo ningún anuncio celestial, ningún terremoto. Sin embargo, el espíritu de Abraham, entrenado por la fe, discernió de inmediato que estos no eran simples viajeros. Una santa urgencia lo invadió, impulsándolo a correr y postrarse. Lo que siguió fue uno de los actos de hospitalidad y teofanía más extraordinarios jamás registrados. Abraham no se limitó a ofrecer sus provisiones. Ofreció lo mejor de todo lo que tenía, con una premura reverente que revelaba el honor que sentía.
Mientras Sara preparaba el pan y un sirviente cocinaba el tierno ternero, el patriarca servía a sus invitados bajo la sombra de un árbol. Allí, el creador del universo, en forma humana, comió los alimentos preparados por manos mortales. La conversación que se desarrolló no trató sobre leyes cósmicas, sino sobre la promesa de un hijo a una anciana. Fue Dios compartiendo una comida como amigo, revelando sus planes y reconectando con su creación de una manera personal, tangible y profundamente íntima. Dentro de la tienda, oculta a la vista de los visitantes, Sara escuchó la promesa, y una risa silenciosa, nacida de décadas de esperanza frustrada, floreció en su corazón escéptico. Era la risa de la incredulidad, la reacción de una mujer cuyo cuerpo y el tiempo le habían enseñado la dura lección de la imposibilidad, pero la omnisciencia divina no conoce barreras. La pregunta del Señor llegó, no con la fuerza de una reprimenda, sino con la precisión de quien conoce los secretos más profundos del alma. ¿Por qué se rió Sara? En ese momento, la intimidad del encuentro se profundizó. Dios no solo estaba físicamente presente, sino que se relacionaba con las dudas humanas, confrontando la incredulidad no con ira, sino con una reafirmación de su poder soberano. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Después de la cena, mientras los visitantes se levantaban y se dirigían hacia Sodoma, la conversación pasó de una promesa de vida a un juicio inminente. Y fue en ese momento que el Señor reveló la profundidad de la amistad que estaba forjando con Abraham. Reflexionó en voz alta, permitiendo que el patriarca escuchara el consejo divino. Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Esta no era la voz de un déspota celestial, sino la de un soberano que decidía compartir sus secretos con aquel a quien llamaba amigo. Dios estaba elevando a un ser humano a la posición de confidente, restaurando en ese breve instante un nivel de comunicación y compañerismo que se había perdido desde el Edén. Lo que sucedió a continuación fue una de las conversaciones más audaces y reveladoras entre un mortal y un Dios todopoderoso. Al enterarse de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham no se acobardó, sino que se acercó, un acto físico que reflejó su audacia espiritual. Con una reverencia que no disminuyó su valentía, comenzó a interceder, a negociar con el juez de toda la tierra. Su súplica no se basaba en sentimentalismo, sino en la naturaleza misma de Dios. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Fue una fe aferrada al carácter de Dios, un hombre que usaba su conocimiento de su Señor para implorar misericordia, en un diálogo que reflejaba la amistad que Dios le había brindado. La reacción del Señor fue aún más asombrosa. No silenció a Abraham por su presunción, ni lo reprendió por cuestionar sus decretos. En cambio, Dios acogió la intercesión y entabló un diálogo, respondiendo a cada súplica con paciencia y gracia. De 50 justos a 45, luego a 40, y así sucesivamente hasta 10. El propósito de esa negociación no era cambiar la opinión de Dios, quien ya conocía el fin desde el principio, sino revelarle a Abraham su corazón. Cada respuesta divina era una lección de su justicia, de su profundo odio al pecado, pero también de su inmensa inclinación a la misericordia. Dios le estaba enseñando a su amigo que no se complace en la destrucción, sino que busca con fervor una razón para perdonar. Este extraordinario encuentro bajo los robles de Mamre, por lo tanto, sirvió como un faro de esperanza en la larga noche de separación. La sencillez de la escena, un Dios compartiendo una comida y una conversación, era en sí misma una profunda teología.
reveló que el Creador no era una deidad distante e impasible que se apaciguara con rituales, sino un ser personal cuyo mayor deseo era restaurar la comunión. Ese momento de intimidad no anuló la realidad del pecado ni la santidad de Dios, sino que demostró que su amor era el motor de la historia, buscando activamente grietas en el muro de separación para revelarse y conectar con quienes lo buscaban con fe, sentando las bases de la amistad que deseaba para toda la humanidad. Años después, Jacob, el nieto de Abraham, se encontraría en un encuentro divino completamente diferente, marcado no por la calma de una comida, sino por la violencia de una lucha desesperada. Tras 2 décadas de exilio, fruto de su propia astucia y engaño, regresaba a la tierra de sus padres. El miedo lo consumía, pues su hermano Esaú, a quien había engañado, venía a su encuentro con 400 hombres. Esa fatídica noche, a orillas del río Jaboc, Jacob envió todo lo que poseía, sus esposas, sus hijos, sus sirvientes y sus riquezas. Se colocó a propósito en un estado de absoluta soledad y vulnerabilidad, un hombre despojado de todas sus artimañas, solo en la oscuridad, con nada más que el terror de su pasado y la incertidumbre de su futuro. En la palpable oscuridad de aquella soledad, una figura se materializó. No hubo saludo ni advertencia. De repente, Jacob ya no estaba solo. Se encontraba enfrascado en una lucha física por su vida. Un hombre lo atacó y el patriarca, cuyo instinto de supervivencia se había agudizado tras años de engaños y huidas, reaccionó con la fuerza de la desesperación. La noche se convirtió en un torbellino de músculos tensos, respiraciones entrecortadas y el sonido de pies arrastrándose por el polvo. Jacob luchó con la energía de quien sentía que luchaba contra su propio destino, tal vez un asesino enviado por Esaú o un demonio del desierto. No sabía quién era su oponente, solo que su vida y su futuro dependían de no rendirse, de no ser abatido en aquella orilla del río. Las horas se prolongaban y la lucha persistía en un agotador punto muerto. Jacob, el impostor que siempre había confiado en su mente para prevalecer, se vio obligado a confiar únicamente en su fuerza física y su tenaz resistencia. Cuando la primera luz del amanecer amenazaba con romper la oscuridad, su oponente, al ver que no podía someter a Jacob por la fuerza bruta, realizó un único acto de poder contenido. Con un solo toque, le dislocó la cadera. Un dolor abrasador y paralizante lo atravesó, revelando la inutilidad de su fuerza. En ese instante de dolor y revelación, Jacob comprendió. Este no era un enemigo cualquiera. Aferrándose a su adversario con una nueva forma de desesperación, jadeó: «No te soltaré a menos que me bendigas». La pregunta que surgió como respuesta no se refería a su petición, sino a su identidad. «¿Cuál es tu nombre?». En ese momento, bajo la luz del amanecer, Jacob se vio obligado a confesar quién era en el fondo, a verbalizar el nombre que definía su vida de manipulación y engaño. «Soy Jacob, el engañador». Fue la rendición definitiva de su antiguo yo. Y entonces la bendición llegó en forma de una nueva identidad, un nuevo destino. «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Su victoria no residió en su fuerza, que había flaqueado, sino en su negativa a rendirse, en su capacidad de aferrarse a Dios incluso cuando estaba quebrantado. Ya no era el suplantador, ahora era alguien que lucha con Dios. Al amanecer, Jacob se quedó solo, pero ya no era el mismo. El dolor en la cadera era agudo y cojeaba, pero su alma estaba plena. Contempló el lugar de su agonía y lo llamó Peniel, que significa el rostro de Dios, pues declaró con una certeza que transformó su vida: «He visto a Dios cara a cara y he sido perdonado». Comprendió que Dios Todopoderoso se había limitado voluntariamente,
condescendiendo a luchar con él en términos que él podía soportar, para que pudiera haber un encuentro genuino. Desde ese día, Jacob caminaría con una cojera, una marca física permanente que daría testimonio para siempre de su mayor verdad espiritual, que solo era verdaderamente exaltado después de ser quebrantado. La transformación de Jacob fue la más profunda de su vida. El hombre que cruzó el arroyo esa mañana para encontrar a su hermano no era el mismo que se había escondido la noche anterior. Caminaba con visible debilidad física, pero poseía una fuerza espiritual que nunca antes había conocido. Su cojera era un sermón silencioso, un recordatorio constante de que su autosuficiencia había sido quebrantada para que pudiera recibir la verdadera bendición de Dios. La nación que surgiría de él no llevaría el nombre de Jacob, el engañador, sino el de Israel, prueba viviente de que un encuentro genuino con Dios, aunque sea una lucha dolorosa en la oscuridad, tiene el poder de redefinir a una persona y forjar un nuevo destino, no basado en la astucia humana, sino en la dependencia de la gracia divina. Generaciones más tarde, la nación descendiente de Israel se encontraría ante una manifestación de la presencia divina de una magnitud completamente distinta. No sería un encuentro íntimo bajo un árbol, ni una lucha solitaria junto a un arroyo, sino una teofanía nacional al pie de una montaña desolada. Tras ser liberados de la esclavitud en Egipto mediante una sucesión de poderosos milagros, los hijos de Israel acamparon en el desierto ante el imponente monte Sinaí. Moisés dio un mandato divino. El pueblo debía purificarse y prepararse, pues en 3 días el Señor descendería sobre la montaña a la vista de todos. Un límite de muerte se trazó alrededor de la montaña, una solemne advertencia de que la santidad de Dios estaba a punto de revelarse de forma abrumadora. Al amanecer del 3er día, la promesa divina se cumplió de una manera que marcó para siempre el alma de la nación. Los cimientos del Sinaí fueron sacudidos por un trueno que no sonó como el trueno de la tierra, sino como la voz misma de la creación al estallar. Un relámpago hendió el cielo, y una densa y oscura nube descendió sobre la cima, envolviéndola en un misterio impenetrable. Un toque de trompeta, sobrenaturalmente largo y creciente, resonó por todo el campamento, llenando cada corazón de un temor sagrado. Y entonces, el Señor descendió en fuego. Toda la montaña quedó envuelta en humo, como si fuera un horno colosal, y se estremeció violentamente hasta sus cimientos. Fue una demostración deliberada de la santidad intocable y el poder absoluto de Dios, una lección inolvidable sobre la infinita distancia entre el Creador y la criatura. La nación de Israel, de pie a la distancia, lo presenció todo y quedó completamente abrumada por el terror. Este no era el Dios que caminaba en la brisa del día. Era una majestad santa y absorbente, una presencia tan pura y poderosa que la naturaleza caída de la humanidad no podía soportarla. Cada trueno, cada destello de luz, cada temblor de la tierra era una confirmación de su propia indignidad y fragilidad. El miedo los abrumaba tanto que retrocedieron y en un grito unánime de pánico imploraron a Moisés. Sus palabras fueron un reconocimiento colectivo del abismo que el pecado había creado. Habla tú con nosotros y escucharemos. Que Dios no nos hable para que no muramos. Ellos mismos pidieron un intermediario, admitiendo su incapacidad para acercarse directamente al Santo de Israel. Moisés, sin embargo, fue la excepción. Mientras la nación temblaba de miedo, él, como mediador elegido, entró en la nube oscura y el humo, acercándose a la presencia que todos temían. Habló con Dios como un hombre habla con su amigo, con una intimidad que ningún otro ser humano conocía. Sin embargo,
Incluso él, tras interceder por el pueblo idólatra y asegurarles la presencia continua de Dios con ellos, sintió la necesidad de una seguridad más profunda. En un acto de audacia espiritual nacido del amor, hizo la petición más profunda que un mortal podría hacer, buscando la cima de la comunión. Te suplico que me muestres tu gloria. Ya no quería simplemente escuchar la voz o presenciar los actos. Anhelaba ver la esencia misma, el rostro de aquel a quien servía. La respuesta de Dios fue una combinación sublime de afirmación y protección, de intimidad garantizada y un límite insuperable. El Señor accedió a traer toda su bondad ante Moisés y proclamar su nombre, una revelación de su carácter, pero estableció un límite definitivo. No verás mi rostro, porque nadie me verá y vivirá. Esta no fue una negación arbitraria, sino la declaración de una verdad fundamental sobre la realidad. La gloria absoluta y la santidad perfecta de Dios eran como un sol nuclear. La exposición total aniquilaría instantáneamente a un ser humano, incluso al más justo. El no de Dios fue en sí mismo un acto de misericordia que protegió al hombre que amaba de ser consumido por lo que más anhelaba ver. Entonces el Señor llevó a cabo su plan de revelación misericordiosa. Escondió a Moisés en una hendidura de la roca, un refugio provisto por Dios mismo de su propia gloria, y lo cubrió con la palma de su mano. La plenitud de la majestad divina atravesó ese lugar, un evento de poder y santidad indescriptibles, y Moisés solo pudo vislumbrar el rastro, el eco de su gloria. Incluso esta visión parcial, filtrada por la protección divina, fue tan sobrecogedora que transformó el rostro mismo de Moisés. Al descender del Sinaí, su rostro emanaba una luz sobrenatural, reflejo de la santidad que había presenciado. El resplandor era tan intenso que el pueblo temía acercarse y tuvo que cubrirse el rostro con un velo, símbolo final de la lección del Sinaí. La presencia de Dios era real, poderosa, pero aún inaccesible para la humanidad. Durante siglos, este fue el patrón. Dios se manifestó de maneras parciales y temporales, en una conversación amistosa, en una lucha en la oscuridad o en una tormenta de fuego y humo. Cada teofanía revelaba un aspecto de su carácter y su deseo de reconectarse, pero también reforzaba la existencia del abismo creado por el pecado. La ley dada en el Sinaí podía señalar el camino, pero no podía construir el puente. La humanidad necesitaba más que un mediador, necesitaba un Salvador. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, cuando la historia llegó a su punto crucial, Dios ideó la solución definitiva y más radical. Ya no enviaría una visión ni hablaría desde una montaña. Esta vez Él mismo cruzaría el abismo, no para una visita, sino para una morada permanente. El Verbo, que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne. No fue una visita disimulada ni una forma humana temporal. Fue la unión permanente y misteriosa de la divinidad con la humanidad. En Jesús de Nazaret, el Dios infinito habitó en los confines de un cuerpo humano, sintiendo hambre, sed, cansancio y dolor. La gloria que llenaba el cosmos estaba ahora contenida en un carpintero que recorría caminos polvorientos. La expresión «plantó su tienda entre nosotros» tenía un profundo significado. El tabernáculo en el desierto, donde la presencia de Dios habitaba veladamente, era solo una sombra. Ahora, el verdadero templo de la presencia de Dios era el mismo cuerpo de Cristo, una morada divina accesible que respiraba, hablaba y caminaba entre los hombres. Por primera vez desde el Edén, la humanidad pudo mirar directamente a Dios y no morir, sino encontrar vida. Los discípulos que siguieron a Jesús no vieron el humo y el fuego del Sinaí, vieron la compasión en sus ojos al tocar a un leproso.
Oyeron la suave autoridad en su voz al calmar la tormenta y sintieron el amor en sus manos al bendecir a los niños. La santidad abrumadora que exigía distancia se revestía ahora de una humildad que invitaba. Cuando Felipe preguntó, «Muéstranos al Padre», la respuesta de Jesús, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», revirtió toda lógica previa de la revelación divina. Mirar el rostro de Jesús ya no era un riesgo mortal, sino el único camino hacia la salvación y el verdadero conocimiento del corazón de Dios. Sin embargo, la vida de Jesús, perfecta como fue la revelación del camino. Su muerte fue la construcción del mismo. La encarnación demostró el carácter de Dios, pero la crucifixión fue la solución definitiva al problema del pecado. En la cruz, el abismo que se abrió en el Edén encontró su punto final. Allí, el Dios hombre, Jesucristo, absorbió en sí mismo la totalidad de la separación que la humanidad merecía. La justicia inquebrantable de Dios contra el pecado y su amor insondable por la humanidad colisionaron en esa cruz. No fue un sacrificio animal, una cobertura temporal, sino el sacrificio de Dios mismo que canceló la deuda de una vez por todas, aniquilando la barrera que su propia santidad exigía. En el preciso instante en que Jesús entregó su espíritu, un acontecimiento sobrenatural ocurrió en el corazón del sistema religioso judío, en el templo de Herodes. El velo, una cortina enorme y pesada que separaba el lugar santo del lugar santísimo, la morada simbólica de Dios, se rasgó de arriba abajo. La dirección del desgarro era el mensaje mismo. No fue una mano humana la que lo forzó desde abajo, sino la mano de Dios la que lo rasgó desde arriba. Fue la dramática declaración del cielo de que la barrera había sido demolida para siempre. El camino a la presencia inmediata de Dios, antes cerrado a todos excepto al sumo sacerdote una vez al año, ahora estaba abierto de par en par para toda la humanidad mediante el sacrificio consumado del Hijo. Si la cruz fue la consumación del sacrificio, la resurrección al tercer día fue la vindicación divina de ese acto. La muerte, que había entrado en el mundo como consecuencia del pecado en el Edén, fue derrotada en su propio dominio. La tumba vacía fue el testimonio de Dios Padre de que el pago ofrecido por el Hijo había sido plenamente aceptado y de que el poder del pecado había sido quebrantado para siempre. El Cristo resucitado no era un fantasma, sino un cuerpo glorificado que podía verse y tocarse, prueba tangible de que la solución a la separación no era meramente espiritual, sino total, prometiendo una nueva creación. Él era la garantía viviente de que el camino hacia Dios no solo se había abierto, sino que ahora conducía a una vida que la muerte misma ya no podía conquistar. Así, la obra de Jesucristo representó la respuesta definitiva al problema de la separación. El anhelo de Dios de reconectarse con la humanidad, manifestado en encuentros parciales a lo largo de la historia, se realizó plenamente y se confirmó en él. La pregunta «¿Dónde estás?», que resonó en el huerto, encontró su respuesta definitiva. La humanidad ahora podía encontrarse en Cristo, ya no desnuda ni avergonzada, sino revestida de la justicia del Hijo mismo. El acceso a la presencia de Dios ya no era una visita excepcional ni un atisbo peligroso, sino un estado de ser. Una comunión continua posibilitada por el velo rasgado y la tumba vacía. El antiguo sistema de distancia y miedo había sido reemplazado por una nueva realidad de cercanía y gracia. Tras su resurrección, Jesús ascendió al cielo y la presencia física y localizada de Dios, que había acompañado a la humanidad durante 33 años, fue retirada de la tierra. Para los discípulos, esto podría haber sido un regreso a la era de la separación y la distancia. Sin embargo,
Cristo les había dejado una promesa que redefiniría la naturaleza misma de la presencia de Dios. Les ordenó esperar en Jerusalén la venida del Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviaría de parte del Padre. Esto no sería una continuación de lo que ya existía, sino el comienzo de una nueva y última fase del plan de Dios. La presencia externa de Dios en un solo cuerpo, el de Cristo, estaba a punto de convertirse en una presencia interna, multiplicada en innumerables cuerpos. Y entonces, en el día de Pentecostés, al estar todos reunidos, la promesa se cumplió de forma asombrosa. Del cielo llegó un sonido, no el de un trueno lejano, sino el de un viento impetuoso que llenó el lugar donde se encontraban, un eco del Espíritu que flotaba sobre las aguas en la creación. Y entonces llegó el fuego. Pero este no era el fuego aterrador que había envuelto el monte Sinaí, haciendo retroceder a toda una nación. Aparecieron lenguas divididas, como de fuego, que se posaron en cada uno de ellos individualmente. El fuego de la presencia de Dios ya no estaba confinado a un lugar sagrado e inaccesible. Se estaba distribuyendo personalmente, marcando a cada creyente como morada consagrada para el Dios Altísimo. Ese momento marcó la transición más radical en la historia de la interacción de Dios con la humanidad. La presencia divina, que antes había sido externa y localizada, se volvió interna y personal. La promesa de Jesús de que el Consolador estaría en ti se cumplió de manera literal y poderosa. El temor que hacía que los hombres se escondieran de Dios en el Edén o temblaran ante una montaña en llamas fue reemplazado por una comunión interior que les otorgaba poder. Ya no era Dios manifestándose a su pueblo, sino Dios morando en él. Esta fue una intimidad que superó incluso la del jardín, pues en el Edén Dios caminaba junto a la humanidad, pero ahora, mediante el Espíritu Santo, moraría en ella. Con este acto, el concepto mismo de espacio sagrado se revolucionó para siempre. Durante milenios, la presencia de Dios se asoció con un lugar físico, un tabernáculo en el desierto, un templo glorioso en Jerusalén. Los creyentes viajaban para estar cerca de Dios, pero en Pentecostés, Dios eliminó la necesidad de una dirección geográfica. El cuerpo de cada creyente, purificado por la sangre de Cristo, se convirtió en el nuevo templo del Espíritu Santo. Cada hombre y mujer que acogió el don de Dios se convirtió en un santuario itinerante, un lugar santísimo viviente, llevando la presencia del Dios vivo no en un arca de oro, sino en los vasos de barro de sus propias vidas, donde quiera que fueran. La morada del Espíritu en ellos no era un fin en sí misma, sino el comienzo de una vida de poder y propósito divinos. Los mismos apóstoles que, semanas antes, se habían escondido tras puertas cerradas por miedo, ahora salían a las calles de Jerusalén y proclamaban el Evangelio con una valentía que las autoridades no podían silenciar. El Espíritu que moraba en ellos no era una presencia pasiva, sino una fuente activa de poder para testificar, sabiduría para comprender las Escrituras y dones para edificar la Iglesia. La presencia de Dios, que en el Sinaí inspiraba un miedo paralizante, ahora inspiraba una valentía inquebrantable, empoderando a la gente común para convertirse en agentes de la transformación divina en el mundo. Esta nueva era también marcó el comienzo de una relación con Dios continua y dinámica. La comunicación con Él, cielo, ya no dependía de eventos esporádicos ni de la mediación de una clase sacerdotal. Por medio del Espíritu Santo, la oración se convirtió en un diálogo constante del corazón, la adoración en el estado natural del alma y la guía divina en un susurro interior perceptible.
La ley de Dios ya no era un mero código externo que debía obedecerse, sino un principio vivo grabado en el corazón del creyente por el Espíritu mismo. La presencia de Dios ya no era un destino al que acudir, sino el entorno mismo en el que el creyente vivía, se movía y existía a cada instante de cada día. Así, la era del Espíritu se convirtió en la culminación del largo camino de la presencia de Dios. El camino que comenzó con Dios caminando junto a Adán en el Edén, que se interrumpió con la caída, que se manifestó en visitas esporádicas a los patriarcas, que se reveló con un poder aterrador a una nación, y que se encarnó en un solo hombre, Jesús, alcanzó su cúspide. Se inauguró la fase final y más íntima, con Dios, morando no solo entre los hombres, sino dentro de ellos. La presencia de Dios dejó de ser un evento o un lugar para convertirse en una identidad, la realidad constante y definitoria de la vida de cada creyente, el cumplimiento máximo del deseo de Dios de una comunión ininterrumpida con su creación. La gran narrativa de la presencia de Dios, desde la brisa del Edén hasta las llamas de Pentecostés, no es, por lo tanto, un simple registro de acontecimientos antiguos. Es el desarrollo de un único y persistente deseo divino, estar con su pueblo. Cada teofanía, cada encuentro, cada manifestación fue un paso deliberado de un Dios que se niega a aceptar la separación y que impulsa la historia misma para salvar la brecha. Este viaje cósmico revela el corazón de un Padre que no solo crea, sino que también busca, que no solo juzga, sino que también redime, y que no escatima esfuerzos, ni siquiera el sacrificio de su propio Hijo para restaurar la comunión perdida. Este mismo patrón divino resuena en el camino de cada alma humana. En cada corazón reside un recuerdo ancestral de la intimidad del Edén, un anhelo de comunión sin límites. Y en cada vida, la dolorosa realidad de la caída se manifiesta, creando una distancia, una sensación de desnudez espiritual que nos lleva a ocultar o intentar ocultar nuestra propia vergüenza. La historia de Israel es nuestra historia. La lucha de Jacob es nuestra lucha con la fe y la duda. El temor ante el Sinaí es nuestro reconocimiento de la santidad de Dios y de nuestra propia incompetencia. La pregunta que nos plantea toda la narrativa es, entonces, profunda y personal: ¿dónde te encuentras ahora en este camino? La respuesta, independientemente de nuestra postura, es la misma que la historia revela con tanta claridad. La solución a la distancia no es un ritual, una ley, ni un esfuerzo humano, sino una persona. Jesucristo es la culminación de todas las manifestaciones divinas. Él es el Dios que camina con nosotros, la respuesta a la soledad del huerto. Él es el amigo que comparte el pan, como lo hizo con Abraham. Él es con quien luchamos en nuestras noches oscuras y quien nos bendice en nuestra debilidad. Él es el mediador perfecto que se interpone entre nosotros y el fuego consumidor de la santidad, y es su sacrificio el que rasga el velo y nos invita a entrar en la presencia del Padre sin temor. Vivir en esta era, por lo tanto, es vivir en el tiempo de la presencia interior. La promesa cumplida en Pentecostés no fue un evento aislado para los primeros discípulos, sino la inauguración de una realidad para todos los que creen. La invitación divina hoy no es a una peregrinación a un lugar sagrado, sino a un viaje interior de reconocimiento de la sagrada presencia que ya mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Es el llamado a silenciar el ruido del mundo y escuchar la voz apacible del Consolador, a someter nuestra voluntad a su guía y a permitir que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos obre en nuestra vida diaria, transformándonos de adentro hacia afuera. Sin embargo, por gloriosa que sea esta morada, las Escrituras nos señalan una manifestación final y aún más completa.
El Espíritu Santo en nosotros es el sello y la garantía de una esperanza futura, la promesa de una restauración definitiva. La historia de la presencia de Dios no termina en Pentecostés, sino que espera su capítulo final en la nueva creación, cuando Cristo regrese en gloria. En ese día, la necesidad misma de un templo, ya sea de piedra o de carne, desaparecerá, pues Dios Todopoderoso mismo y el Cordero serán el templo. La comunión ya no será mediada por el Espíritu, sino directa, cara a cara, en una realidad donde la gloria de Dios lo iluminará todo. Toda la historia, por lo tanto, converge en este momento presente, en el ahora de cada alma que escucha. El Dios que caminó en el Edén, que luchó con Jacob, que se reveló en fuego y humo, que se hizo carne y sangre en Jesús y que se derramó como el Espíritu Santo, es el mismo Dios que se acerca a ti hoy. Todo el movimiento de la historia sagrada ha sido Dios viniendo hacia ti, cruzando el abismo que tú no pudiste cruzar. La pregunta final que deja esta narrativa no es ¿qué hará Dios? Pues Él ya lo ha hecho todo. La pregunta es ¿qué harás tú en respuesta a su llamado, a su búsqueda incansable de una relación contigo? Al final, incluso con toda esta revelación, nos quedamos maravillados ante el misterio de Dios. Él es el Dios cuyo toque puede dislocar una cadera y cuyo rostro es invisible, y al mismo tiempo, el Dios que se hace un bebé indefenso y cuyo espíritu mora en nuestro frágil ser. El camino de su presencia nos enseña que Él es infinitamente santo, más grande y poderoso de lo que podemos concebir, pero también infinitamente personal, más cercano que nuestro propio aliento. La fe no consiste en resolver esta paradoja, sino en vivir en ella, adorando al Dios cuya majestad nos humilla y cuyo amor nos abraza. Desde el primer paso en el jardín hasta el sello del Espíritu en el corazón, la historia de la salvación es la historia de Dios acortando distancias, de un amor que busca incansablemente el camino de regreso a casa, más cerca de nosotros. La presencia de Dios es el principio, el medio y el fin del propósito de todas las cosas. El mayor regalo perdido en el pasado, la mayor realidad disponible en el presente y la mayor esperanza para nuestro futuro. Esta no es solo la historia más grandiosa jamás contada, es la historia a la que todos estamos invitados a entrar, encontrando nuestro lugar en la comunión eterna con aquel que nunca ha dejado de buscarnos.